Merci beaucoup, Francis. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Es un verdadero honor y es un placer estar acá mostrando mi trabajo en esta dinámica de intercambio y de conversación que se ha generado entre Colombia y Francia en este año. Hablaré de mi trabajo, mostraré algunos de mis proyectos y exploraré y explicaré desde mi punto de vista las búsquedas que hay detrás de ellos. Pero antes de entrar a ver los proyectos, para mí es muy importante dar un poco de contexto sobre la situación y la condición que hoy en día tiene mi país y pues el gran reto que también tenemos los arquitectos dentro de todo este tema de reorganización, consolidación, equidad, paz, y ustedes pues ya saben de qué se trata un poco. Pues Colombia es un país diverso, es un territorio diverso, con 5 pisos térmicos y con toda la complejidad que se deriva desde ahí. Es una condición afortunada, pero es una condición también que nos llena de vulnerabilidad. Es un país con situaciones constantes de contraste y de equilibrio, y es sobre todo un escenario difícil de unificar con un concepto simple y estático. El trópico da la impresión que es un espacio como que no cambia, pero es todo lo contrario, tiene dinámicas mucho más difíciles de percibir y detectar. Ahora mismo estamos en una situación particular, un momento de reconciliación que prefiero interpretar más como una fuerza de o autoorganización. Una oportunidad perfecta para que la arquitectura actúe, integre, conecte y logre marcar las diferencias. Porque sí es claro que necesitamos una sociedad más fluida, un territorio equilibrado en el que la arquitectura verdaderamente represente a las personas que habitan y sus necesidades. Mi oficina es un pequeño estudio de diseño en el que trabajamos estrechamente con ingenieros y consultores externos dependiendo del tipo y necesidades de los proyectos. Desarrollamos proyectos de arquitectura efímera, vivienda, reformas, infraestructura. Nuestros procedimientos en el estudio comienzan procesando la información, entendiendo muy bien las condiciones para el desarrollo de los proyectos y a partir de ahí definimos un concepto o una estrategia de diseño para su desarrollo. Cada proyecto, para mí, es una respuesta particular a un contexto específico, más que una réplica de una forma o la utilización incansable de un material. Dentro de mis intereses, principalmente, está el programa arquitectónico con un interés por su reformulación, el interés en la tecnología por nuevos desarrollos o perfeccionamiento de los desarrollos convencionales y un interés por el espacio, por una exploración espacial. Mis proyectos son una búsqueda constante para lograr una expresividad que se transforme en identidad y apropiación. Hago mis proyectos con la intención de construir algo duradero, pero que a la vez permita futuras optimizaciones, nuevas interpretaciones o incluso la reutilización de sus materiales y de sus espacios. Mostraré mi trabajo con una pequeña selección de los proyectos construidos más representativos a lo largo de 15 años de práctica profesional como arquitecto independiente, trabajando en área pública y en área privada, en diferentes formatos y condiciones geográficas. Me inicié como arquitecto hace 15 años en el campo de las reformas interiores, en espacios domésticos, en algunas de las importantes construcciones de vivienda moderna en Bogotá. El proyecto de las Torres del Parque, aproximadamente 8 reformas que hemos desarrollado allí, un proyecto diseñado por Rogelio Salmona en los años 60 para núcleos familiares de clase media en pleno centro de la ciudad. Una edificación que por sus particularidades arquitectónicas y urbanísticas tardó en ser apropiada por la comunidad para la que había sido prevista
y su uso y perfil de habitantes se fue depurando en el tiempo. 3 torres de vivienda con usos mixtos en los primeros pisos, 290 unidades dúplex de 115 metros cuadrados, con áreas sociales en los primeros pisos y áreas privadas en el segundo nivel. Las estrategias para transformar estos proyectos asumiendo el cambio de perfil de sus usuarios se basan fundamentalmente en una integración de los espacios, en la incorporación de muebles fijos y mecanismos para ser activados por sus usuarios, buscando siempre una eficiencia y flexibilidad. Pero estas intervenciones, por la condición patrimonial y por la gran destreza del diseño arquitectónico original, se hacen reconociendo la geometría del proyecto, guiándose por ella, respondiendo a las nuevas dinámicas y necesidades a las que ha estado sometido cualquier proyecto de vivienda en la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Estas son las condiciones de los espacios en su estado original, una arquitectura compartimentada para familias numerosas entre 4 o 6 personas que hoy en día son habitadas por 2 o 3. Y estas son las transformaciones de los espacios. Una reforma no necesariamente se hace con el objetivo de reformular la relación del usuario con el espacio, menos en el caso de la intervención de un inmueble patrimonial como en este caso. Consiste más en ajustar sin desconocer las preexistencias, el valor de la edificación y las necesidades del usuario. Progresivamente, las reformas han ido abordando diferentes usos, pasando de lo doméstico a lo comercial, a lo cultural, incluso a la infraestructura. Este desarrollo progresivo que he hecho de las reformas ha permitido enfrentarme a determinantes y objetivos diferentes, permitiendo validar progresivamente en otros contextos las metodologías que se inician en los espacios domésticos. Asimismo, ha permitido un entendimiento de las necesidades y de cómo toda esta arquitectura del siglo XX en Latinoamérica ha tenido un proceso forzado de desarrollo en el que muchas veces sus usuarios no se sienten identificados. En este caso vamos a ver el proyecto en un inmueble de conservación, el Bar Astrid y Gastón, un bar en un restaurante peruano en Bogotá. Una intervención en la que principalmente se busca revitalizar el bar original del restaurante, en el área ocupada originalmente por el garaje y el jardín posterior de la casa. El planteamiento diseño consiste en una nueva geometría interior más quebradiza y orgánica y continua que se adapta al volumen existente, transformando e integrando el espacio a través de un envolvente, una barra y un sofá perimetral. El proyecto y su geometría propone un diálogo con el carácter original de la casa y con el resto de sus espacios interiores, los cuales han sido más condescendientes con la conformación original del espacio. La cubierta, el elemento principal del proyecto, es una caparazón irregular, una lámina perforada que dota el espacio de un efecto especial tanto en el día como en la noche. Tamiza la luz y proyecta en la noche la luz sobre las fachadas de la construcción original. Los materiales al interior buscan reafirmar la presencia de los elementos que conforman el espacio, principalmente la barra y el sofá perimetral. También buscan reproducir y complementar el efecto óptico y lumínico de la cubierta.
Otra reforma que desarrollamos en el centro de la ciudad, un edificio desarrollado en los años 60 por un arquitecto del talante de Rogelio Salmona, por Fernando Martínez Sanabria. Un proyecto particular. Uno muchas veces las reformas las tiene asociadas al uso, otras veces al cambio de los usuarios, pero en este caso en particular, el encargo nos solicita que desarrollemos un concepto único. Este proyecto, este espacio, siempre habitado por espacios comerciales de carácter de entretenimiento, bares, discotecas y restaurantes, nos piden un poco que los clientes que desarrollemos un proyecto que cumpla los mismos usos y el mismo desempeño de los usos anteriores, pero con un carácter único. Un espacio en desuso que a lo largo del tiempo ha acogido diversidad de usos, restaurantes, salón de recepciones y discotecas. La propuesta arquitectónica: descubrir e integrar las instalaciones técnicas del edificio a partir de ellas y a partir de ellas construir el carácter propio del proyecto. Teniendo en cuenta la condición y la ubicación del local contra las áreas técnicas de la edificación, optamos por ocupar la cubierta y conectarnos a ella a través de 2 volúmenes verticales en las terrazas originales del local, aumentando la condición visual sobre la ciudad y descubriendo y realzando las intervenciones al interior con pruebas de color. Esta es la condición del proyecto. Aquí podemos ver la operación de ocupar la cubierta por la intervención arquitectónica. Cómo descubrimos las instalaciones técnicas y hacemos intervenciones de color sobre ellas. O cómo la estrategia de diseño nos lleva a reubicar y reusar algunas de las instalaciones ocultas hasta el momento en las áreas de servicio del local. O las estrategias de reutilizar la ventanería para transformar las vistas sobre la ciudad y de alguna manera construir vínculos con lo existente, con lo preexistente. Estas estrategias de reuso de alguna manera nos llevan a desarrollar con otros nuevos materiales en el espacio los mismos procedimientos, como cortar y pegar. Así como cortamos y pegamos ventanerías, vidrios, enchapes en los espacios, lo hacemos con otros materiales como alfombras, baldosines traídos de demoliciones de otros lugares, incluso reciclando los mismos muebles de otros espacios que están en deterioro. Y se integran finalmente componentes gráficos al proyecto para construir un paisaje material diverso y comunicativo. Trabajamos normalmente con un equipo de arquitectos en nuestra oficina, pero nos vinculamos, de acuerdo a las características de los proyectos, nos vinculamos con diferentes profesionales. De alguna manera, el ejercicio inicial de las reformas nos enseñó que cada proyecto determina unas condiciones operativas específicas y define una estrategia que tiene que ver también con el equipo de profesionales. Nos interesa el trabajo interdisciplinario. El otro aspecto que hemos desarrollado como arquitectos en la oficina consiste en los proyectos de pequeño formato. Encargos en donde las preexistencias están más asociadas a las condiciones del entorno, al clima, al paisaje, a los materiales del lugar, entre otros. Intervenciones independientes, pero muy influenciadas por los ejercicios propios de las reformas, como el manejo de la escala, la relación con el usuario, los detalles constructivos y el uso de los materiales. Este proyecto en específico, un estudio para un artista en un entorno natural,
parte de un análisis y un entendimiento en la relación entre arquitectura y paisaje, interior y exterior, en el entorno inmediato. Un diálogo entre el paisaje circundante y la condición al interior es la base para formular este proyecto. Estos son desarrollos, esta imagen que estamos viendo son desarrollos que se han dado en el tiempo, es una zona cerca a Bogotá, en Villa de Leyva, en Boyacá, en donde las construcciones son muy herméticas y cerradas al paisaje, tienen una condición de cobijo, pero al mismo tiempo generan un dramatismo visual sobre el entorno, no solo desde el paisaje como tal, sino desde la percepción del interior hacia el exterior, a través de esas pequeñas aberturas. Proponemos así un contenedor que permite esa condición de trabajo al interior del espacio y al mismo tiempo una contemplación controlada sobre el paisaje circundante. Una condición de un espacio de doble altura para el taller del artista y un mezanín de estudio donde podemos contemplar el paisaje. Una doble relación del espacio con el entorno, de introspección y de conexión con el paisaje circundante. Un volumen de doble altura semiabovedado que contiene el taller como espacio principal y una zona de servicios con un mezanín y estudio en el segundo nivel. El ventanal superior dirige la luz al interior y desde el mezanín se permite la contemplación del paisaje circundante. Trabajo con los sistemas constructivos locales. Considero que cada proyecto es una oportunidad de un perfeccionamiento material y constructivo tectónico. Pienso que la arquitectura en nuestro contexto latinoamericano es un vehículo que permite la profesionalización o la profundización de los oficios. En este caso en particular, desarrollamos este proyecto con campesinos que manejaban construcciones convencionales de 1 o 2 pisos e hicimos construcciones de doble altura que ellos nunca se habían imaginado que podían construir. Incluso desarrollos artesanales para formas geométricas complejas como estas bóvedas fundidas en concreto. Un segundo proyecto de pequeño formato consiste en este pequeño dispositivo. El encargo, activar el espacio posterior de una vivienda para realizar actividades domésticas complementarias. La propuesta, un pequeño dispositivo habitable exento de los espacios domésticos de la casa principal. Una configuración tridimensional sobre la base de un cubo octaedro truncado. Un elemento autoportante y modular acondicionado para conformar un espacio doméstico alternativo e independiente de la vivienda. Un punto medio entre un edificio, un mueble y un objeto. Una pieza también que fácilmente puede ser adaptable como una vivienda de emergencia, una cápsula habitable o en la configuración de un asentamiento modular. Una condición de atemporalidad y flexibilidad. Estas son las exploraciones iniciales con el proyecto. Lo particular de este encargo es que no nos habían pedido necesariamente un dispositivo o un espacio cerrado. El encargo básicamente era activar un espacio en el jardín posterior de una casa.
entender la arquitectura como un dispositivo que activa un lugar, que incluso tiene la condición después de trascender con el usuario. A esto llamo como esa condición de atemporalidad que me interesa. El siguiente proyecto que vamos a ver es un proyecto de infraestructura un concurso público que desarrollamos con una oficina en Medellín, Paisajes Emergentes. El objetivo principal del concurso era intervenir el estadio de la ciudad de Bogotá, el estadio de fútbol, para acoger el Mundial Sub-20 en el año 2011. El concurso tenía dos componentes principalmente. Uno, la intervención de la tribuna occidental del estadio, donde se concentran todas las actividades de jugadores, periodistas, comisarios de partido, y un segundo componente asociado a ideas sobre las fachadas del estadio. Esta es una construcción. Bogotá tuvo una inversión en infraestructura en los años 30, en el siglo XX, y progresivamente estas infraestructuras se fueron adaptando accidentalmente, condición que hacía muy particular el encargo o el concurso a desarrollar. Esta es la condición original del estadio. Nuestro planteamiento consiste en contradecir las bases del concurso, que planteaban fundamentalmente hacer un edificio de 3 pisos sobre la cara occidental del estadio. Nosotros reorganizamos el programa y proponemos un sistema de un anillo perimetral, una plataforma que contiene las áreas de comerciales hacia el espacio público y las áreas de servicios hacia el interior del estadio. En segundo nivel, este sistema se convierte en la plataforma de acceso a las tribunas. Esa especie de interpretación y entendimiento es un poco la relación que yo encuentro directa con el planteamiento de las reformas. Cómo entender las posibilidades de una edificación más allá de su entendimiento superficial e inmediato. Cómo ver que la intervención que uno hace en un proyecto, incluso las estrategias que uno establece para desarrollar un proyecto, deben tener la capacidad o insinuar las transformaciones futuras. Este sistema de plataforma, si bien es una intervención puntual del estadio en la tribuna occidental, tiene la capacidad de prolongarse alrededor de toda la edificación. La planta de intervención del proyecto, una geometría quebradiza que rompe la regularidad circular del estadio, que vuelve el edificio más permeable. Para el concurso de ideas, reconocimos la condición del estadio, la condición de mantenimiento del estadio, un edificio en concreto que permanentemente tiene que ser protegido con pinturas especiales para garantizar la estabilidad del concreto reforzado. Así que nuestro planteamiento, en vez de optar por una segunda piel que le generaba una carga adicional a la edificación, nuestro planteamiento consiste en hacer un trabajo de pintura, inspirados en los trabajos que desarrollaron los artistas en la Segunda Guerra Mundial para camuflar y desmaterializar las embarcaciones. Fotografías de la construcción que muestran cómo esta pieza se inserta en el edificio original y transforma todo su borde y su dinámica con la ciudad, pasando de ser una edificación hermética y cerrada a ser una edificación más porosa y permeable, irregular contra la ciudad. Esta plataforma genera una grieta horizontal en las tribunas que permite
que en los momentos en que el edificio no está usado para eventos deportivos se convierta en espacio público. Un principio de reuso, de reactivación, que dota al edificio de otro carácter, que genera otro vínculo con la ciudad. Las intervenciones proponen un diálogo con la naturaleza constructiva del edificio, con sus ritmos geométricos. Planteamos estructuras sobrepuestas, intercaladas y encajadas sobre este. Sistemas de cerramiento para la edificación. Finalmente, por las condiciones actuales de la ciudad en el momento en que desarrollamos el proyecto, el sistema de camuflaje y de pintura solo lo pudimos realizar parcialmente, lastimosamente, porque hubiera sido un ejercicio muy interesante de transformación del edificio. Ya vamos a ver los ejemplos y los desarrollos que alcanzamos a hacer para el proyecto. Interiores del proyecto. Esto es un poco lo que le pasa a las estructuras en concreto. La condición del trópico también es una condición muy compleja para los materiales, porque los materiales están expuestos a cambios constantes de temperatura. Entonces el deterioro de la arquitectura es mucho mayor. No está la arquitectura de alguna manera incubada en una temperatura específica, sino está en constantes cambios. Entonces lo que proponemos nosotros es utilizar este recurso de la pintura de protección para transformar la imagen del estadio, para transformar su percepción, su peso y generar un elemento paisajístico en la ciudad. Las tramas geométricas, inicialmente inspiradas en los barcos camuflados de la Segunda Guerra Mundial, en este punto se relacionan con los tejidos, con las líneas horizontales y las geometrías de la estructura del estadio, buscando generar un efecto tridimensional de profundidad en la fachada. Maquetas del proceso y de prueba que finalmente las llevamos a la realidad como sistemas para implementar el planteamiento. De alguna manera, estos procedimientos análogos de prueba y error considero que son esas herencias o principios que aprendemos en las reformas inicialmente. Este es todo el sistema de desarrollo de los proyectores nocturnos para poder marcar sobre el estadio esas gráficas tridimensionales, montajes del proyecto, del planteamiento del proyecto. Y pruebas en sitio descifrando los sistemas para desarrollarlo. El otro tipo de proyectos y encargos que hemos desarrollado en la oficina tienen que ver con las instalaciones de arquitectura efímera. El trabajo de los pabellones y de la arquitectura efímera es algo que ha estado siempre presente en mi trabajo, incluso desde la época de estudiante, con colaboraciones con diferentes arquitectos y diseñadores. Para mí, este es el campo de la verdadera experimentación arquitectónica, de la investigación con materiales convencionales y no convencionales, con configuraciones espaciales que rompen las escalas, en donde la arquitectura también adquiere un rol comunicativo importante. Es un soporte gráfico muchas veces. Los proyectos que presentaré están relacionados con este tema y tienen que ver en particular con los pabellones interiores para una feria de arte y para la Feria del Libro en Bogotá. Uno de ellos es el proyecto del pabellón de Francia en la Feria del Libro de este año.
Este proyecto en particular, el pabellón pedagógico de Arbo, consiste en una plataforma de interacción, producción y reflexión en torno al arte contemporáneo. Una estructura de andamios que se coloniza por materiales livianos y modulares. Un espacio poroso y permeable en el que se exploran diferentes relaciones entre talleristas, público y visitantes, a través de 5 ejes temáticos y 4 instancias o momentos. Ver, en esta primera instancia, donde se hacen las inducciones a los visitantes del proyecto, apoyados por unos talleristas y unas proyecciones de video, hacer en estos talleres 5 talleres de trabajo, exponer, que se realiza alrededor de todo el proyecto, y recorrer a través de este centro de reportería que genera un vínculo con el resto de la feria. Esta es la zona de inmersión. Es interesante cómo un sistema va generando toda una lógica constructiva en este tipo de proyectos, ¿no? Hemos recurrido mucho a trabajar con los sistemas que normalmente encontramos en las obras como infraestructuras temporales para adecuar los espacios y poder trabajar. Entonces, de alguna manera, pues el sistema de andamio nos va llevando a determinar toda una lógica material y constructiva del proyecto. La zona de talleres son proyectos que normalmente se deben montar en 4 o 5 días y se deben desmontar en 2. El centro de reportería. Y todos los sistemas de exhibición que disponemos para que sean activados por los usuarios del proyecto. Cajas de cartón como elementos de cerramiento, áreas de almacenamiento o soportes para la exhibición. Paneles de madera reciclada con aplicaciones gráficas. Lonas plásticas como elementos lumínicos y de señalización en el proyecto. Y mobiliario con elementos reciclados. Lo particular de la arquitectura efímera hoy en día, y fue algo que desarrollamos intensamente en el proyecto de Francia en la Feria del Libro, es esa condición de responsabilidad con el uso de los materiales, ¿no? Unas grandes inversiones en cortos espacios y tiempo, y bueno, ¿y qué pasa con todos esos materiales, no? ¿Cómo se dota un lugar para que tenga esa funcionalidad que se requiere, pero con el uso responsable de los materiales? En el caso de la Feria del Libro, el Pabellón de Francia, entendemos la feria propiamente como un urbanismo, como un sistema de recorridos que organiza y conectan unos contenidos. El Pabellón de Francia, cuyo eje temático es el cómic y la ilustración infantil francesa, toma como inspiración las atmósferas evocadas por algunos de los exponentes más representativos del cómic francés, en los que se expresa y se representa la vida de las ciudades en una mezcla entre realidad y ficción. A partir de este concepto y teniendo en cuenta el recinto que aloja el pabellón,
el planteamiento de diseño se materializa haciendo alusión a las espacialidades propias del urbanismo parisino, con agrupaciones de edificios en forma triangular que marcan los recorridos y con estructuras verticales que se materializan como puntos de referencia. La gran pregunta del proyecto era cómo evocar el espíritu francés en un pabellón, en una feria del libro, relacionándonos con toda la idea de ciudad y de alguna manera reinterpretando esas tipologías, vocaciones o atmósferas que se ofrecen o que uno percibe en la ciudad francesa. Nuestro planteamiento entonces es un recorrido, un eje diagonal que atraviesa el pabellón, que de alguna manera conecta con todo ese urbanismo de la feria y que va articulando los espacios, la información, los libros y los puntos de encuentro entre el público y los artistas invitados. La configuración de estos espacios se logra a través de una malla plástica descolgada y de un sistema de mobiliario modular que atiende las diferentes necesidades de los espacios. Esta malla plástica conforma la materialidad del proyecto y plantea una retícula de 2 por 2 centímetros que funciona como soporte geométrico para que sobre ella se dibujen y se señalice el pabellón a través de pines souvenir del año Francia-Colombia. El sistema de mobiliario propuesto es un sistema liviano, de bajo impacto ambiental, reciclable, combinando sistemas de madera, cartón y elementos metálicos. Esta es la visual sobre el proyecto. El 80% de los materiales utilizados en este proyecto eran totalmente reutilizables o reciclables. Generamos el peso de las mallas descolgadas con ladrillos rellenos de arena. Desarrollamos los counters con sistemas de cajas plásticas que permitían una personalización por parte de los usuarios y del staff del pabellón. Aquí se ve claramente el sistema de lastre que le pusimos a las mallas y cómo también a través del cartón como insumo principal del proyecto transformamos la iluminación original del pabellón, generamos una especie de lámparas caperuzas que tamizaban la luz en el espacio. El sistema de pines. Y la instalación exterior, a través de una plazoleta ocupada por unas estructuras verticales de la misma naturaleza constructiva y material del interior. Una instalación iconográfica que anticipa lo que los visitantes encuentran al interior. Tenemos un video para ver que muestra un poco todo el sistema constructivo y el procedimiento está en la cabina.
Bueno, mm, esta es la charla que tenía como preparada. Tengo más información, voy a sacar unas conclusiones, voy a presentar unas conclusiones finales y pues de una forma, digamos, como más informal, podemos conversar o mostrar una información complementaria que tengo aquí como en el computador, como le llamé un bonus track que tengo acá en la carpeta. En conclusión, para mí cada proyecto es una oportunidad para explorar sistemas, probar materiales locales y principios espaciales que conjuntamente logren expresar una arquitectura detrás de una identidad local y una apropiación por parte de los usuarios. Me interesa el ejercicio mixto de escalas, usuarios y magnitudes de los proyectos, que me permitan hacer una lectura amplia del contexto y que me generen un interés por las formas de lo local. Hoy en día, en el contexto latinoamericano, tiene mucho que ver con la búsqueda de una identidad propia en medio de una cultura mixta y diversa. En el siglo pasado adoptamos cosas del primer mundo y de otros lugares sin preguntarnos si eso era apropiado o no. En este momento somos una cultura emergente muy diversa, exótica, pero especialmente fragmentada, y esto se refleja en nuestra arquitectura y urbanismo. De esta manera, mi punto de vista y actitud como arquitecto es que esto se resuelve mezclando y combinando sistemas, escalas y materiales. Las respuestas únicas y particulares, utilizadas intensivamente, fragmentan aún más. La mezcla teje. Voy a mostrar aquí dos proyectos más de los que hablaré ya sin tanto parlamento. Vamos a ver si esto... Un momento. Que respaldan un poco lo que he comentado. Este es un proyecto en Santa Marta, uno de los encargos públicos que he desarrollado. Empecé desarrollando proyectos de espacio público en Bogotá, asociado a oficinas de diseño, y finalmente hace unos 10 años empecé a hacer contrataciones directas con el Estado, lo cual es muy complejo porque está uno en medio de una situación muy desestructurada, pero también está frente a unas situaciones urgentes de resolver. Taganga es un corregimiento de la ciudad de Santa Marta, cerca de la Sierra Nevada, desahuciada totalmente de una administración, un control por parte del gobierno local. Este proyecto en particular, el objetivo era recuperar la playa de esta comunidad de pescadores y hacer toda una reorganización espacial, reconociendo esta condición de la bahía como una bahía que en épocas de invierno tiene una dinámica de recolección de agua y lluvias, de entrega de arenas finas a la playa, además de las dinámicas de pescadores y de la comunidad que habita el lugar. Nuestra inspiración para desarrollar este tipo de proyectos siempre ha sido reconocer las condiciones de lo local, entender de qué manera las comunidades, bien sea tradicionales o bien sea, digamos, a través de procesos más accidentales, con este tema que llaman hoy inteligencias colectivas, tienen una información valiosa para la arquitectura. No creemos que la arquitectura en Latinoamérica se pueda resolver de una manera impositiva. Eso de alguna manera fue lo que se hizo en el siglo XX, y lo que uno encuentra en países como Colombia particularmente, pues es una arquitectura totalmente ajena a las necesidades y al entendimiento de la gente. Y por eso es que nuestras edificaciones, a diferencia, digamos, de lo que puede pasar en Europa,
edificaciones realmente recientes que tienen 50, 30 años de construidas, hay que transformarlas, porque de alguna forma la arquitectura no se ha hecho con esa lectura profunda de lo que la gente realmente necesita, sino de lo que el arquitecto establece que es necesario. Este proyecto en particular, al entender toda esta dinámica de comportamiento ambiental del lugar, nos llevó a investigar los sistemas de drenaje y de conformaciones de terrazas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y desde ese entendimiento formulamos el proyecto, pero sin desconocer obviamente las construcciones locales, además que de alguna manera reconocer los sistemas que la propia gente desarrolla en el lugar de la intervención es una garantía para que estos proyectos puedan perdurar en el tiempo. De lo contrario, pues están hechos sobre un esquema administrativo muy frágil, como les digo, porque son normalmente convenios entre el Estado y las comunidades, en donde el Estado se alía con las comunidades para apoyarlas en el momento específico del proyecto, pero luego de eso el proyecto queda en manos de la comunidad. Entonces la gran enseñanza de estos desarrollos es que en la medida en que uno logre trabajar con los materiales disponibles, con las técnicas locales, pues no solo por un lado está haciendo una ayuda y un aporte en esa profesionalización o adquiriendo de una vez, de alguna manera recuperando esa información colectiva, ese know-how de las comunidades, sino que está garantizando su mantenimiento y su estabilidad en el tiempo. Este proyecto, que no tengo fotos recientes, bueno, pero aquí lo van a poder ver, no tengo fotos recientes que desafortunadamente no son muy positivas porque esta comunidad pues está ahorita muy deteriorada socialmente por un tema de turismo extremo de drogas y de prostitución. Pero lo que sí es interesante es cómo se entregó el proyecto originalmente, como ustedes ven en la foto en la parte superior derecha, y cómo fue evolucionando durante 6 o 7 años que estuvo muy estable. Esta es una población súper deprimida socialmente. Deprimida quiero decir es que carece de servicios públicos, carece de educación, pero pues obviamente tiene un acervo cultural importantísimo por estar en esa proximidad a la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas playas, si bien hoy en día las habitan, como decimos en Colombia, colonos o personas del interior, una mezcla de culturas del interior del país y de la costa, son normalmente sitios de ritos, sitios de pagamento de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero bueno, esta fue la condición del proyecto durante varios años, muy estable. Esto es un proyecto público en Colombia, espacio público, abierto, asequible. Y fue interesante cómo la lectura que hicimos para el desarrollo del proyecto después se transformó en esa especie como de apropiación por parte de la comunidad. Otro caso con la Sierra Nevada de Santa Marta, un concurso que entregué 2 días antes de venir acá, por eso la cara de cansado. Es este proyecto en la Sierra Nevada, un hotel, un hotel tipo lodge en el borde de la costa, en las estribaciones de la Sierra Nevada, donde de nuevo también hicimos una investigación sobre los sistemas constructivos locales, la manera en que la arquitectura genera una estabilidad con el entorno. Quería mostrarles otro, pero no lo tengo acá. Este es otro proyecto que hemos desarrollado. En el centro histórico de la ciudad. Aquí hay un punto interesante entre lo que es una reforma y un proyecto de pequeña escala, de pequeño formato. Muchas veces son situaciones que
Uno también puede reformar un espacio haciendo una intervención, ocupando una arquitectura con una nueva instalación, con un nuevo dispositivo. Este es el caso de este proyecto en particular, un proyecto que desarrollamos con Oficina Informal, con Antonio Yemail, en el centro de la ciudad para el Museo del Banco de la República en Bogotá. Una pequeña tienda de objetos en donde la preexistencia eran estas dos grandes vitrinas de vidrio que vemos acá en la fotografía, y desarrollamos todo un sistema híbrido reproduciendo ya el planteamiento arquitectónico y estructural que tenían estas piezas y combinando un sistema mucho más blando a esa estructura regular que tenía el hall del edificio. Es interesante en este proyecto también como, al igual que en el poliedro, se trabaja en esa escala entre el edificio y el objeto. Aquí algunas imágenes, detalles del espacio, de la estructura de la cubierta. La otra condición de desarrollar proyectos en Colombia y en América Latina es la ausencia de las normas, ¿no? Y también su limitación, porque son como dos condiciones. Una es que las normas tienen pocas posibilidades y la otra es que las normas para muchas situaciones que los proyectos tienen que enfrentar no existen, ¿no? Entonces, pues eso abre una cantidad de posibilidades de desarrollo que cuando no se realizan responsablemente, pues generan muchos problemas. Bueno, no sé, yo creo que si hay preguntas o dudas, pues yo puedo, mi memoria, mi disco duro está allá arriba, pero puedo ampliar información que les llame la atención. No sé, cómo estoy ya abierto a las observaciones o lo que quieran hablar de los proyectos. Gracias.